Cuando Saúl se desvió de la reprensión que le mandó el Espíritu Santo de Dios y persistió en justificarse obstinadamente, rechazó el único medio por el cual Dios podía obrar para salvarlo de sí mismo. Se había separado voluntariamente de Dios. No podía recibir ayuda ni dirección de Dios antes de volver a Él mediante la confesión de su pecado. En Gilgal, Saúl había aparentado ser muy concienzudo cuando, ante el ejército de Israel, ofreció un sacrificio a Dios, pero su piedad no era genuina. Un servicio religioso realizado en oposición directa al mandamiento de Dios solo sirvió para debilitar las manos de Saúl y lo colocó en una posición tal que no podía recibir la ayuda de Dios, la ayuda que Dios quería tanto otorgarle. En la expedición contra Amalek, Saúl creyó que había hecho cuanto era esencial entre todo lo que el Señor le había mandado. Pero al Señor no le agradó la obediencia parcial, ni quiso pasar por alto lo que se había descuidado por un motivo tan plausible. Dios no le había dado al hombre la libertad de apartarse de sus mandamientos. El Señor había declarado a Israel, no haréis cada uno lo que le parece, sino guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Al decidir sobre cualquier camino a seguir, no hemos de preguntarnos si es posible que de él resultará algún daño, sino más bien si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay camino que al hombre parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Mejor es obedecer que sacrificar. Las ofrendas de los sacrificios no tenían en sí mismas valor alguno a los ojos de Dios. Estaban destinadas a expresar por parte del que las ofrecía arrepentimiento del pecado y fe en Cristo, y a prometer obediencia futura a la ley de Dios. Pero sin arrepentimiento, ni fe, ni un corazón obediente, las ofrendas no tenían valor. Cuando, violando directamente el mandamiento de Dios, Saúl se propuso presentar en sacrificio lo que Dios había ordenado que fuera destruido. Despreció abiertamente la autoridad divina. El sacrificio hubiera sido un insulto para el cielo. No obstante, conocer el relato del pecado de Saúl y sus resultados, ¿cuántos siguen una conducta parecida? Mientras se niegan a creer y obedecer algún mandamiento del Señor, perseveran en ofrecer a Dios sus servicios religiosos formales. No responde el Espíritu de Dios a tal servicio. Por celosos que sean los hombres en su observancia de las ceremonias religiosas, el Señor no las puede aceptar si ellos persisten en violar deliberadamente uno de sus mandamientos. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. La rebelión tuvo su origen en Satanás y toda la rebelión contra Dios se debe directamente a las influencias satánicas. Los que se oponen al gobierno de Dios se han aliado con el caudillo de los apóstatas, y éste ejercerá su poder y astucia para cautivar los sentidos de ellos y descarriar su entendimiento. Hará que todo aparezca bajo una luz falsa. Como nuestros primeros padres, los que están bajo el dominio de su hechizo ven solo los grandes beneficios que han de recibir por su transgresión. No puede darse mayor evidencia del poder engañador de Satanás que el hecho de que muchos que son dirigidos por él se engañan a sí mismos con la creencia de que están en el servicio de Dios. Cuando Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra la autoridad de Moisés, creyeron que solo se estaban oponiendo a un jefe humano, a un hombre como ellos mismos, y llegaron a creer que estaban realmente haciendo la voluntad de Dios. Pero al rechazar el instrumento escogido por Dios, rechazaron a Cristo e insultaron al Espíritu de Dios. Así, en los días de Cristo, los escribas y ancianos judíos que profesaban ser muy celosos por el honor de Dios, crucificaron a su Hijo. El mismo espíritu existe todavía en los corazones de los que insisten en seguir su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios.